Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias, porque a través de tu Hijo Jesucristo, tu Espíritu Santo ha podido venir a este mundo. No solamente para darnos la salvación y llenarnos de esa gloria, sino también para impartirnos esos regalos especiales, esos dones, esos regalos que vienen de la presencia de Dios para edificación de nuestras vidas y para edificación de la iglesia. Que en esta noche podamos aprender acerca, Señor, de los dones de inspiración, que podamos entender lo que es la palabra profética, el don de lenguas y el de interpretación de lenguas. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanitos, vamos a continuar el tema del domingo, que comencé a hablar acerca de los dones espirituales, pero no alcancé a hablar de los dones. Se me van a ir 3 cultos más porque voy a hablar de los dones de inspiración, los dones de poder y los dones de revelación. Hoy vamos a hablar acerca de los dones de inspiración, que representan la boca de Dios, que son la palabra profética, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, y vamos a estar hablando de esos dones. El propósito de los dones del Espíritu Santo es la edificación de la iglesia o la edificación personal. Los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. Vámonos para 1 Corintios capítulo 12, el versículo 11. Pero quiero que tengan sus Biblias separadas en 1 Corintios 14, porque vamos a ir a otras citas y volvemos siempre a esa otra. 1 Corintios 12, versículo 11 dice, 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. Y esos dones dice que el Espíritu Santo los reparte a cada uno en particular como Él quiere. O sea que de acuerdo al ministerio o llamado que tú tengas o la necesidad espiritual que tengas, así el Espíritu Santo te va a impartir unos dones especiales a ti. Los dones que encontramos en 1 Corintios 12, esos dones de 1 Corintios 12, los podemos, hermanos, separar en 3 grupos. Podemos hablar de ellos en 3 grupos, o los vamos a clasificar. El primer grupo son los dones de poder, que representan las manos de Dios. Los dones de poder que representan las manos de Dios, que son el don de sanidad, el don de milagros y el don de fe. El segundo grupo son los dones de revelación, que son los ojos de Dios. Los dones de revelación, que son los ojos de Dios, que son el don de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Y el tercer grupo son los dones de inspiración, que son la boca de Dios. Los dones de inspiración son la boca de Dios, que son la palabra profética, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Y esto es muy importante. 1 Corintios 12, el versículo 1 nos dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo está diciendo que la iglesia no puede ser ignorante en este tema de los dones espirituales, porque este es un tema fundamental y básico, porque trata de la edificación, del crecimiento de la iglesia, y estos dones también nos ayudan para ganar las almas para que se acerquen a Cristo. Por lo tanto, debemos aprender y debemos conocer esos dones del Señor que se van a comenzar a manifestar en tu vida por el Espíritu Santo, porque Dios te los va a dar. Cuando comenzamos a hablar de esos temas, los dones del Espíritu Santo comienzan a manifestarse. Los dones del Espíritu Santo comienzan a fluir, porque Dios se alegra que a la iglesia se le dé este conocimiento. Y Pablo dice: no quiero, hermanos, que sean ignorantes de este tema. Necesitamos conocer todo lo que concierne a los dones del Espíritu. Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 10. Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 10. Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 10.
Y dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El apóstol Pedro está diciendo que de acuerdo al don que el Espíritu Santo te ha dado, ha impartido a tu vida, tú tienes que ministrarlo o tienes que usarlo para servicio a los demás. Por ejemplo, si tú recibes el don de sanidad, ¿es para qué? Para que ores por los enfermos. Si tú sientes que tienes el don de sanidad y te das cuenta que hay algún enfermo en la iglesia, tú debes ir a orar por ese enfermo. Si te das cuenta de algún enfermo en la clínica, debes ir a la clínica a orar por esas personas, debes ministrar a las otras personas. Entonces, cuando Dios te da un don, es para que lo uses para beneficio de los demás. Si Dios te ha dado el don de profecía, es para que tú le des la palabra de Dios a las personas que Dios te ponga en el corazón. Esa palabra que viene de Dios hacia alguna persona a través de ti. Si tú no usas los dones, esos dones se van a estancar, van a perder la unción, van a estar ahí, pero nunca vas a poder fluir verdaderamente en esos dones tan especiales. Así que usa los dones que Dios te ha dado. Y vamos a comenzar hablando del don de lenguas, ¿Qué es el don de lenguas? Es hablar por medio del Espíritu en forma que la mente consciente no tiene partes. Porque cuando hablamos en lenguas, nuestra mente no entiende lo que estamos hablando, porque estamos hablando por el Espíritu, estamos hablando de espíritu a espíritu, y Dios es el que comprende lo que estamos diciendo. Es hablar en un lenguaje desconocido o angelical, es hablar en un lenguaje desconocido o angelical. El don de lenguas es un don tan importante porque me edifica espiritualmente. El diablo odia que los hijos de Dios hablen en lenguas. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que es un don por medio del cual nos edificamos. Ese don, hermanos, es maravilloso. Y hay cristianos que se sienten secos y se sienten vacíos porque tienen necesidad de este don en sus vidas diarias. Este es un don por el que usted debe orar. Este es un don por el que usted puede clamar. Este es un don que usted le puede pedir a Dios, porque es un don que le va a dar mucho crecimiento espiritual. Este don de lenguas es el lenguaje del Espíritu Santo. Es el lenguaje del cielo. No se aprende en una escuela, ni en un colegio, ni en una universidad, porque es un lenguaje que viene directamente de la presencia de Dios, dado por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos, hermanos, este don para edificación personal. ¿Cuántos aquí oran en lenguas? Levanten la mano. 1, 2, 3. Don Célimo, muy bien. 4, 5, 6. ¿Alguien más ora en lenguas? Bueno, muy poquitos. Hay que orar al Señor para que el Señor ministre ese don de lenguas. Yo recibí ese don de lenguas hace más o menos 31 años. Cuando me convertí, tuve como un viaje de Aguadas aquí a Manizales, y llegué a la iglesia central y entré a un salón donde había un grupito que estaban en oración y en intercesión, y estaban orando en lenguas. Yo no entendía mucho, pero recuerdo que el pastor me vio y se vino y me dio una palabra profética y me puso las manos, y yo comencé a orar en otro idioma que yo no conocía. Pasó esa experiencia y yo me sentía lleno, y al otro día volví nuevamente a orar, y al otro día también, y el don de lengua se ha vuelto parte de mi vida espiritual y me ha dado mucho crecimiento en mi vida. Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 10. 12:10. Y dice Pablo: a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas. Quiere decir que no existe solo un género de lenguas, sino que diversos géneros de lenguas. O sea que son muchos idiomas los que el Señor quiere manifestar. En la tierra se calculan que hay un poco más de 6,000 idiomas,
Y cuando usted está hablando en lenguas, está hablando en cualquiera de esos idiomas. También la Biblia nos enseña que existen lenguas angelicales. Y usted podría estar hablando tal vez en lenguas de ángeles. Existen lenguas terrenales y existen lenguas celestiales. Y Dios te puede colocar a hablar en cualquiera de esos idiomas. Primera de Corintios 13:1. 13:1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces se habla que podríamos hablar en lenguas humanas o en lenguas angélicas. Dios te puede dar ese don. Primera de Corintios 14, 5 y 6. Primera de Corintios 14, 5 y 6. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interpreten para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, profecía o con doctrina? Lo que nos está hablando aquí es que las lenguas son un lenguaje espiritual que Dios nos da para que seamos edificados. Y dice que se habla en esa lengua extraña que viene de parte del Señor. Hay tres tipos de lenguas. Escuchen bien, hay tres tipos de lenguas espirituales. Primero, las lenguas que se pueden entender. Digan conmigo, las lenguas que se pueden entender. Cuando usted habla lenguas que se pueden entender, usted está hablando en otro idioma. Y cuando la persona que es de ese país, de esa tribu, escucha que usted habla en esas lenguas, puede entender lo que usted está diciendo. Vamos a ver un ejemplo. Hechos capítulo 2, versículos 5 y 6. Hechos capítulo 2, versículos 5 y 6. Vamos a leerlo hasta el 8 y dice: aquí es cuando descendió el Espíritu Santo, llenó a los 120 y comenzaron a orar en otras lenguas. Y dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Estas lenguas que se entienden es hablar en otros idiomas. Y muchas veces, hermano, cuando usted está hablando en lenguas, si hay una persona que conoce ese idioma, va a entender lo que usted dice. En Rusia, un día, había un traductor que estaba predicando o traduciéndole al predicador, pero el traductor era ateo. Y llegó un momento en que el traductor dejó al predicador, tiró el micrófono y se fue. Y el predicador no sabía qué hacer. Y Dios le dijo a él: habla en lenguas. Y el predicador comenzó a hablar en el Espíritu y la gente le entendió el mensaje y se convirtió a Cristo. Esas son las cosas sobrenaturales que Dios puede hacer. Dice que Gigi Ávila se encontraba en una campaña Sanidad y Milagros en un estadio. Y de repente él sintió el hablar en lenguas por el Espíritu. Y habló un momento en lenguas. Al final de la reunión bajó un indígena. Y se entregó al Señor porque lo que Gigi Ávila habló eran las lenguas de esa tribu. Y el hombre entendió el mensaje. Entonces esas son las lenguas que se entienden, que es hablar en otros idiomas. Segundo, están las lenguas que no se entienden y que me edifican. Lenguas que no se entienden y que me edifican. Donde usted está hablando misterios con Dios. Usted no sabe lo que está orando y las demás personas tampoco saben, porque estás hablando misterios directamente con Dios. Primera de Corintios 14, versículo 3 y 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lengua extraña, digan, en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios,
pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Este don de lenguas es hablar en idiomas que ninguna persona entiende, que solamente son entre la persona y Dios. Y en ese momento la persona está hablando misterios. Usted no sabe qué está orando, qué está diciendo, qué está pronunciando, pero Dios sí entiende todo lo que usted dice. Amén. Y tercero, están las lenguas que necesitan interpretación. Las lenguas que necesitan interpretación. Primero, las lenguas que se entienden. Segundo, las lenguas que no se entienden y que edifican, y es hablar misterios con Dios. Y tercero, las lenguas que necesitan interpretación. Primera de Corintios 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Estas son las lenguas en público. El Señor me dice que si yo voy a hablar lenguas en público, debo tener interpretación para que la iglesia pueda comprender. Porque si yo no tengo interpretación y hablo en lenguas, la gente pensará que estoy loco. Si viene una persona nueva, dice, pero ¿qué es lo que está diciendo esa persona? Porque no van a entender lo que uno dice. Por lo tanto, mis hermanitos, pídale a Dios también la interpretación, que ya vamos a hablar de ese don. Primera de Corintios 14, 28. Primera de Corintios 14, el versículo 28. Si una persona tiene el don de lenguas y quiere hablarlas, pero no tiene interpretación, la Biblia dice lo siguiente en el 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Escuchen bien, si usted va a hablar en lenguas públicamente, pero no tiene interpretación, no las hable en la iglesia. O dice, mejor calle y háblelas para sí mismo. ¿Qué significa para sí mismo? O sea, que usted va a hablar en lenguas, pero pasito. Usted ahí está con Dios. Oh, y comienza usted a hablar en lenguas ahí, bajito, que no escuchen los demás. Amén. Puede orar en lenguas de guerra. Rambo saca la bazuca. O las lenguas del hambriento. Rica la trucha frita. No, hermanos. Entonces, necesitamos, hermanos, aprender el lenguaje del Espíritu. Si no hay interpretación, no se deben hablar, porque confunden a la gente, a menos que usted las hable para sí mismo y para Dios. Usted ahí bajito, ora en lenguas, ora en lenguas, ora en lenguas. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. O sea, cuando hay intérpretes de lenguas en la iglesia, las otras personas pueden hablar, porque hay gente que tiene ese don. Yo he estado en congregaciones donde algún hermano se levanta a orar en lenguas y otro al otro lado dice, el Señor está diciendo esto y está diciendo esto, y hay un mensaje para fulano de tal, y la iglesia tiene que hacer esto. Y he estado en cultos donde pasa eso. A veces he visto personas que comienzan a hablar en lenguas y comienzan a interpretarlas. A mí a veces me pasa con la profecía, que estoy hablando en lenguas y Dios me da interpretación y voy profetizando también, porque viene la interpretación de parte de Dios. Y no es tan complicado, porque usted no es el intérprete es el Espíritu Santo. Y cuando usted tiene ese don, usted lo entiende con claridad. Usted no tiene que inventar qué está diciendo Rambo saca la bazuca, qué está diciendo, no. ¿Qué tiene que hacer usted? Simplemente el Espíritu Santo le da inmediatamente la interpretación. Y usted sabe lo que la persona dice, y usted ya le dice el mensaje a los demás. Amén. ¿Pueden todos los creyentes hablar en lenguas? ¿Qué piensan ustedes? Claro que sí. Marcos 16:17. Vámonos para Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos 16:17. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen.
¿Usted ha creído en Jesús? ¿Lo tiene como el Señor de su vida? Entonces, por cuanto cree, estas señales le van a seguir. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios y hablarán en otras lenguas. O sea que cualquier creyente pudiera experimentar el don de lenguas. Cualquier creyente podría orar en el Espíritu. Cualquier creyente podría orar en otros idiomas. En la iglesia primitiva era normal que todo el mundo orara en lenguas. Es más, la Biblia registra en Hechos de los Apóstoles que cuando ellos imponían manos sobre la gente, ellos hablaban en el Espíritu. Comenzaban a orar en lenguas. Comenzaban a hablar en esos lenguajes espirituales cada vez que se imponían las manos. Y recuerden que el próximo domingo vamos a estar orando por toda la iglesia, vamos a estar ungiendo, y yo creo que Dios va a bautizar a muchos en el Espíritu, que van a orar en lenguas, que van a recibir dones, que van a ser bendecidos por la presencia del Señor. En 1 Corintios 14:5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. El anhelo de Pablo era que todo creyente pudiera tener este don, porque Pablo sabe que ese don edifica bastante a la iglesia. Es más, ¿sabían ustedes que Pablo oraba en lenguas más que cualquier otra persona? Vamos a verlo. 1 Corintios 14, versículo 18. 1 Corintios capítulo 14, el versículo 18. Y dice Pablo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Quiere decir que Pablo vivía orando en el Espíritu por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche. Él tenía esos viajes misioneros donde tenía que caminar días de una ciudad a otra, y yo creo que mientras que iba en el camino iba intercediendo, pero también orando en lenguas, y se edificaba, recibía revelación y tenía la fortaleza para confrontar lo que iba a pasar en esa ciudad. Por eso, mi hermano, dígale a Dios que te dé este don. ¿Cuáles son los propósitos de hablar en lenguas? Voy a dar 3. Primero, las lenguas son para que usted se edifique, para edificación. 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Qué es edificar? Edificar es construir, es levantar un edificio piso a piso. Quiere decir que cuando usted habla en lenguas, usted se está edificando espiritualmente. Usted está creciendo espiritualmente. Yo cuando hablo en lenguas, después de 10 minutos comienzo a sentir una fortaleza. Comienzo a sentir que la debilidad se va. Comienzo a sentir algo espiritual tan poderoso, porque las lenguas me están edificando mi espíritu. Judas, versículo 20. Libro de Judas, versículo 20. Libro de Judas, el versículo 20, dice lo siguiente. Antes de Apocalipsis. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Saben qué es orar en el Espíritu Santo? Es orar en lenguas, es orar en otros idiomas. Y aquí dice que el orar en lenguas me edifica en la fe. Por eso necesito ese don para edificarme. Segundo propósito, el don de lenguas me ayuda en la oración. Romanos 8, 26 y 27. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Ahí lo dice. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. A veces no sabemos cómo orar por los hijos. No sabemos cómo orar por ese cónyuge que se apartó del Señor. No sabemos cómo orar por esa persona que necesita sanidad. Y aquí dice que hemos de orar, de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles u oraciones
que no se pueden descifrar. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En otras palabras, la oración en lenguas es la oración perfecta. Usted no sabe cómo orar por sus hijos, pero comienza a orar en lenguas. Señor, voy a orar pues por mis hijos, y ore en el Espíritu. A mí me pasó hace muchos años un caso en Cartago Valle, y es el único caso que me ha sucedido de esa manera. La Biblia dice que los demonios salen en el nombre de Jesús, pero este caso fue diferente. Me encontraba en la iglesia cuando golpearon, abrí la puerta y eran dos mujeres pidiendo una ayuda. Yo las hice seguir para predicarles y luego les iba a dar algo de mercado. Pero cuando alcé mi mano así, una hizo así hacia atrás. Y cuando eso pasaba, entendía que había un demonio. Le dije, tranquila, no te asustes, que Dios quiere hacer algo en tu vida. Cuando volviste con mi mano así, hermano, se rebotó esa mujer, se transformó. Al frente había un colegio y trabajaba un hermano, y pasé rápido y le pedí el favor pues al hermano, y pasó a la iglesia y me ayudó a tener esa mujer porque se rebotó muy fuerte. Yo reprendía en el nombre de Jesús para que saliera el demonio y no pasaba nada. Después de 5 minutos yo dije, Señor, ¿cómo debo orar? Y me vino una palabra de revelación. Ahí actuó el don de revelación. Y Dios me dijo, ora en lenguas. Y yo, ¿en lenguas? Hermanos, y comencé a orar en lenguas cuando esa mujer me mira con una furia, me mira con una rabia y pegó un grito impresionante y fue liberada. ¿Qué estaba hablando yo en lenguas? No sé. Pero lo que oré en lenguas me dio autoridad y tal vez el Espíritu entendió y salió de la mujer. Y es el único caso que me ha pasado en cuanto a las lenguas y la liberación. El Espíritu nos ayuda a hacer la oración perfecta. Y tercer propósito, para que la profecía pueda ser activada. Para que la profecía pueda ser activada. Primera de Corintios 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Miren, hermanos, cuando una personita fluye en las lenguas, se activa lo profético. Cuando una personita comienza a orar en lenguas, Dios le habla a la persona y Dios habla a través de la persona. Algo que me sucede a mí, cuando voy a ministrar o a profetizar, comienzo a orar en lenguas y me pongo sensible a la voz de Dios. Y Dios me da palabras precisas para personas que yo digo, pero yo ¿por qué di esa palabra? Y luego la persona viene, pastor, esa era la palabra que yo necesitaba. Pero ¿qué me activó en cuanto a la profecía? El don de lenguas. Las lenguas incrementan la unción. Las lenguas incrementan el poder de Dios. Las lenguas hacen que venga lo profético, que se manifieste la voz de Dios. Amén. En Isaías 28:11, no lo vamos a leer, pero Dios había prometido que hablaría al pueblo en lengua de tartamudo y de gagos. Por eso hay personas que cuando hablan en lenguas es como si estuvieran tartamudeando a veces, o repitiendo ciertas palabras sin ser gagos, porque así a veces funciona el Espíritu Santo a través del don de lenguas. Ahora, Efesios 6:18. Efesios 6:18. En Efesios capítulo 6 del 10 al 20 nos habla de la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu Santo. Pero cuando termina de hablar de la armadura, Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, miren, en lenguas, y orando por todos los santos sin parar, de seguido, intensamente. Hermanos, cuando usted ora en lenguas es parte de tu armadura espiritual. Te trae a ti victoria y confunde al enemigo porque él no puede entender lo que tú estás orando. Por eso necesitamos las lenguas también en la guerra espiritual, como lo dice Efesios 6. Póngase la armadura y ore en el Espíritu. Y ore en lenguas delante de la presencia del Señor. Y en cuanto a las lenguas, puedo decir, hermanos, que cuando usted aprende a orar en lenguas, luego vendrá el cántico en lenguas, que se llama el canto del Señor. Las lenguas del Señor, el idioma del cielo. En Efesios dice, cantando
entre vosotros con salmos, cánticos e himnos espirituales. Cuando usted entra en la dimensión de las lenguas, es normal que de repente te surja un cántico en lenguas. Comiences a orar en el Espíritu. Eso yo lo he visto en muchas congregaciones. Comienzan a adorar, alguien comienza a hablar en lenguas y de repente comienza a cantar en lenguas. Y se siente tan lindo. Por YouTube hay unos audios de música profética, y parte de esa música vienen personas que comienzan a cantar en el Espíritu en lenguas, y eso es tan poderoso. Se siente inmediatamente la unción de Dios. Orar en lenguas no es un acto místico, sino que es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para edificarnos, para terminar con la debilidad, para tener una comunión directa con el Señor. Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Qué bonito es esto. ¿Cuáles son los beneficios de hablar en lenguas? Voy a dar 4 beneficios rápidamente. Primero, hablar con Dios sin interferencia. Hablar con Dios sin interferencia. ¿Qué significa eso? Cuando usted está hablando con Dios en lenguas, es un lenguaje que se entiende de espíritu a espíritu. Dios está comprendiendo lo que usted entiende, lo que usted está hablando, pero el enemigo no va a comprender. Por lo tanto, mis hermanitos, orar en lenguas es orar directamente a la presencia de Dios, y nadie te puede interrumpir, nadie te puede bloquear esa oración, porque es una comunión plena con Dios. Orar con Dios sin interferencias. Primera de Corintios 14:2, vuelvo y lo repito, porque el que habla en lenguas extrañas no habla a los hombres, sino a Dios. Segundo, te edificas a ti mismo. Primera de Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Te da crecimiento, te da fortaleza, trae la gloria de Dios a tu vida y te permite mantenerte lleno del Espíritu Santo. Punto 3. Hablar en lenguas es orar en el Espíritu. Pastor, ¿y qué es orar pues en el Espíritu? Es orar en lenguas. Primera de Corintios 14:14. Primera de Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. O sea que trasciende el alma, trasciende las emociones, trasciende la voluntad. Es una oración verdaderamente espiritual que llega directamente a la presencia de Dios. Amén. Entonces, ese es como un resumen del don de lenguas, porque hay mucho que hablar. Yo pensaba hablar de los 9 dones en un culto, pero no. Dios me habló que debo explicarlos un poquito más. Segundo don, el don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas. Es la inspiración recibida por parte de Dios para entender y declarar el lenguaje, en el lenguaje del oyente, lo que decían las lenguas. Lo explico en términos más sencillos. Es prácticamente traducir lo que alguien está hablando en lenguas. Eso es todo. Es entender el mensaje de las lenguas para darlo a una persona o para darlo a la iglesia. Eso es todo. Es como un traductor de esos lenguajes celestiales. Primera de Corintios 14:5. Cuando hay interpretación de lenguas, la iglesia se edifica. Primera de Corintios 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la edificación de la iglesia. Este don es muy importante porque edifica a la iglesia, fortalece a la iglesia, trae el mensaje de Dios a la iglesia. Y qué rico que usted ore por ese don, que usted mismo interprete sus lenguas o puede interpretar las lenguas de otra persona. Primera de Corintios 14:26. 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís?
Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. En otras palabras, el don de lenguas va a edificar la iglesia. Primera de Corintios 14, 9 y 10. 9 y 10. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. O sea que todas las palabras tienen un significado. Todos los idiomas tienen sus significados. Pero se necesita el don de lenguas para poder interpretarlas. Porque si no interpretamos lenguas, lo que usted hable son como palabras que lleva el viento para otras personas. Primera de Corintios 14, 13. 14, 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Don Célimo, Angelita, todos los que hablan lenguas, pídanle a Dios: Señor, permíteme interpretar lo que hablo en lenguas, lo que hablo en el Espíritu. Beatriz, que pedirle al Señor: Señor, dame la interpretación de lo que estoy hablando, y el Espíritu Santo se la va a dar. En otras palabras, pídase don. Clame a Dios: Señor, dame el don de interpretación de lenguas, bendíceme con ese don. Quiero edificar pues a la iglesia. Si escucho a alguien hablando en lenguas, yo voy a traducir lo que está diciendo. Permíteme tener ese don. Primera de Corintios 14, 14 y 15. 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, estoy orando en el Espíritu y me edifico, pero no entiendo lo que se está diciendo. Verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu en lenguas, pero cantaré también con el entendimiento. En otras palabras, debemos pedirle a Dios que nos permita entender las lenguas, nos permita entender el lenguaje del Espíritu, porque es mejor con el entendimiento. Amén. Y Primera de Corintios 14, 27 y 28. 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Entonces, si aquí hay gente que habla en lenguas, lo pueden hacer si hay intérprete. Entonces se levanta uno y hablan lenguas, y el intérprete dice: el hermano está diciendo esto y esto y esto. Y luego se sienta, se levanta el segundo, hablan lenguas, y el intérprete también dice lo que dice el otro. Eso es lo que está diciendo Pablo. Versículo 27 y 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ore en lenguas, pero pasito. Es diferente cuando hay un grupo de hermanos reunidos que ya son espirituales, cristianos, que entienden lo que son las lenguas. Entonces pueden orar en lenguas. O de vez en cuando yo estoy aquí en el culto y digo: hermanos, los que oran en lenguas, oren en el Espíritu. Y usted puede orar ahí en voz bajita, porque ya va a haber un grupo y eso desata el ambiente espiritual. La interpretación de las lenguas permite que la iglesia entienda el mensaje. O sea, es un don muy sencillo. Es simplemente interpretar lo que se habla en el Espíritu. Y voy a hablar ahorita sí del don de la profecía. Vamos a hacer también un resumencito de la profecía. El don de la profecía es hablar las palabras inspiradas por Dios en el Espíritu Santo. El don profético es hablar las palabras inspiradas de Dios por el Espíritu Santo en una situación en particular. Es manifestar el deseo del corazón de Dios a su iglesia con el propósito de su edificación. Amén. O sea que la profecía es el mejor don para edificar la iglesia. Y la profecía, sencillamente, usted recibe un mensaje de Dios para una persona, para un grupo, para la iglesia, y usted lo dice y la gente es edificada,
las personas son bendecidas, son ministradas. El don de profecía no es para cuadrar matrimonios. Ay, Pepito, usted se va a casar con Pancracia, así te dice el Señor. No. La profecía no es para cuadrar matrimonio. No. La Biblia dice en 1 Corintios 7:39, dice: el que se case, cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Mire, cásese con quien quiera. En otras palabras, usted escoge. Usted escoge. Ahorita la Biblia te da principios para que puedas escoger bien y no te equivoques. Es sencillo, pero tú tomas la decisión. Hay hermanitos que vienen: pastor, ¿será que me caso con ella o no me caso? No, eso es cuestión suya. Yo no le digo sí, no. Usted verá: pastor, pero es que ella me rasguñó 3 veces. ¿Qué hago? Hermano, pues consiga una jaula. Hermanos, es muy sencillo. Las lenguas no son para eso, porque yo he visto personas que le profetizaron a otros que usted se va a casar con este. Diferente es que alguien tenga una revelación, eso ya. Pero escuchen bien, la palabra profética no es para cuadrar. Es que usted se tiene que casar con Pepito, pero es que a mí no me gusta. No, pero Dios dice que es con él, pero es que él es mueco, no importa, te tienes que casar con él. No. Amén. Hay que tener cuidado, porque lo vi en muchas partes y eso destruyó muchas vidas y muchas parejas. Primera de Corintios 14:1. Primera de Corintios 14:1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Si hay un don que Dios quiere que usted tenga, es el don de la profecía. Cualquiera en este lugar podría profetizar. Cualquiera en este lugar le podría dar un mensaje a otra persona si aprende a tener comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le hablaría en un sueño, hablaría en una visión, el Espíritu Santo hablaría en un éxtasis, te hablaría audiblemente, te hablaría en revelación, un mensaje para alguna persona. Y eso es una maravilla. Una vez Dios me dio una profecía para alguien y me la dio en un sueño. Y en el sueño yo vi que este varón estaba en el piso, en pantaloneta, y yo me acerqué y miré su cuerpo, y cuando vi su cuerpo estaba lleno de rotos, todo el cuerpo, algo fuerte, lleno de puros rotos como de clavos. Y por esos rotos salían larvas blancas, como gusanos blancos, que entraban y salían por un lado y por el otro, una cosa asquerosa. Y yo lo observé, y yo le dije: hermano, puede ser sano. Y él me dijo: no, eso es imposible, puedes ser sano. Y desperté el sueño. Dios me dio una palabra que esta personita posiblemente no estaba bien y tenía un asunto en su corazón que lo estaba dañando. Y yo luego le di una palabra a la persona. Y cuando le di la palabra, se asustó y me dijo: pastor, es la verdad. Tengo un odio contra mi esposa, la odio, quiero que se muera. Hermano, tenaz. Entonces, las larvas que representaban con esos huecos representaban el espíritu de odio que estaba dentro de él. Y por esa palabra, él se arrepintió, le pidió perdón al Señor y perdonó a su esposa. Hermano, los dones del Espíritu cuando se mueven son una bendición. Sobre todo que se profetice. Porque el que está profetizando se convierte en la boca de Dios, que es muy importante. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Pregunta: cuando a ti te han profetizado, ¿te has edificado o has terminado confundido? Porque la profecía te debe llevar a crecer, porque muestra los propósitos de Dios para tu vida, te revela un don, te revela un propósito, cosas que Dios quiere hacer con tu vida. Hermanos, el don de profecía es una gran bendición, edifica. Mire, el 3. Para edificación, exhortación. La palabra exhortación significa animar, no animal, no, sino animar. Quiere decir que la palabra de Dios te tiene que animar. Te trae una fortaleza, te levanta el ánimo, tú quedas contento. Me dio una palabra, esa palabra fue una bendición.
porque la palabra de Dios te tiene que animar. Eso significa exhortación. Y también consolación, porque a veces el corazón está quebrantado, el espíritu está triste, pero el Espíritu Santo trae consolación. Amén. Y eso es importante. Samara, el Espíritu Santo te trae consolación, te da la paz que necesitas para tu alma y para tu vida, porque el Señor es el que conoce todas las cosas y las circunstancias, y el Señor quiere sanarte totalmente en tu espíritu y en tu alma, porque Él quiere traer consuelo de Dios. Amén. A veces puede haber angustia y desespero, pero el Espíritu Santo es el que nos da el consuelo de parte del Señor. Ven acá, lloro por ti, en el nombre de Jesús. Extiendan sus manos hacia ella, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pido que la gloria y la presencia de Dios sea sobre Samara. Tú conoces su vida y conoces su corazón, y te pido que hoy le ministres consuelo, porque tú sabes que ella te ama, te quiere buscar de todo corazón, y yo te pido que tu gloria descienda sobre ella y le dé paz y tranquilidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea en su corazón, porque puedo ver obra de las tinieblas que ha querido rondar a tu alrededor, para deprimirte, para oprimirte, aún para quitarte los deseos de vivir. Pero el Señor hoy te dice que te fortalece. Recibe la gloria de Dios, recibe la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Reprendo toda obra de oscuridad que ha querido oprimir esta mente y este corazón, y pido que sea la gloria de Dios llenándola y bendiciéndola. Te bendigo en el nombre de Jesús. Venga Noelio un minutico, dele un abracito a Samara. Recibe ese abrazo como de parte de Dios, recíbelo, porque ella necesita el amor y la gloria de Dios. Que reciba ese amor de Dios, esa restauración, esa bendición de parte del Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. El don profético, hermano, edifica, anima y consuela. Primera de Corintios 14:4. Primera de Corintios 14:4. Este don, mi hermanito, debe traer crecimiento a la iglesia. Debe traer crecimiento a la iglesia. 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Una cosa es que usted construya lo suyo, pero otra cosa es que ayuda a construir lo de los demás. Y Dios quiere que tú te conviertas en un canal de bendición para otras personas. Dios quiere que tú te conviertas en una bendición para los demás. Dios quiere que tú seas usado para ayudar a que otros se edifiquen espiritualmente. Porque el que profetiza, edifica a la iglesia. Una palabra profética es una bendición. Me han preguntado por la iglesia ministerial de Jesucristo, y yo les he dicho, esa no es una denominación cristiana, y tienen algunos errores. ¿Por qué? Porque en la ministerial, supuestamente cuando van a profetizar, le hablan al oído a las personas, cuando la Biblia dice que la profecía tiene que ser pública, como yo lo hago. Ustedes nunca me ven profetizándole a alguien así solito, así te dice el Señor. No, siempre lo hago público, para que ustedes juzguen si la palabra es de Dios o no es de Dios. Y así debe ser. Si Dios te da una palabra, tú puedes venir a mí, como lo han hecho algunos hermanitos. Pastor, sentí una palabra para tal persona, ¿qué hago? Yo le digo, vaya, dígasela, porque cuando me la cuentan sé que es Dios. Tremendo. Había una ancianita que Dios le daba mucha palabra profética y me decía, pastor, Dios me dio una palabra para el médico, Dios me dio una palabra, Dios me mostró a esta persona esto y esto. Y yo aterrado, yo que conozco a veces las personas, digo, hermana, Dios te está hablando desde el mismo cielo, vaya, hable con las personas. Era profeta. Dios le daba mensajes con tanta claridad. Entonces, en la ministerial hablan al oído y a veces pueden manipular personas. Una vez llegó una mujer muy linda a la ministerial, y llegó un joven que la vio, que mujer tan linda, y fue a profetizarle y le dijo, así dice el Señor, tú vas a ser mi esposa. Tú vas a ser mi esposa. Y la muchacha le contestó, y el Señor no le mostró que yo soy casada.
Porque a veces, mis hermanitos, hay profecías en la carne, en la chuleta y en la recarne. Por eso usted tiene que discernir por la palabra de Dios si algo es de Dios o no es de Dios. Amén. Hay que discernir la profecía. Por eso tiene que ser pública. Ya le hablan al oído, les dan número de suerte a las personas, número de chance, de lotería. Es más, le hablan a la gente de cánceres, de muertes y destrucción. ¿Eso edifica? No. La Biblia dice que el don profético edifica, consuela, levanta, anima. Hay una hermana que venía acá. Ella estaba en la ministerial y alguien vino y le dijo: esta semana te matan un hijo. Le mataron el hijo esa semana. Y ya he escuchado como 4 testimonios así. Les dicen: se va a morir tu hijo, y lo matan, hermano. Porque se ponen a recibir un espíritu de muerte, un espíritu de maldición. Usted tiene que aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando estábamos en la sede anterior, que llegamos a tener 3 cultos, cuando tenía los 2 cultos, vino un hombre y me dijo: pastor, tengo una palabra profética, no sé si la va a recibir. Si usted se queda aquí, se va a estancar. Y yo le dije: reprendo esas palabras en el nombre de Jesús, eso no es de Dios. Porque si nos toca hacer 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos, aquí lo vamos a hacer. ¿Cómo terminamos? Con 3 cultos hasta que resultó el local. ¿Qué tal que yo me ponga a recibir eso? Se estanca la iglesia. Usted no puede recibir palabra de maldición. Y hay profetas que les gusta maldecir, enviar enfermedad y muerte y destrucción. No. Usted mismo debe reprender eso en el nombre de Jesús. Le da una palabra profética, mastíquela, y si es de Dios, tráguensela. Si no, bótela. No la reciba. Tenga sabiduría en esa parte. Primera de Corintios 14:5. 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. Escuchen, la profecía es más importante que el don de lenguas. Por lo tanto, pídale al Señor el poder profetizar. Y si recibe una palabra profética, no le dé temor. ¿Quieres probar eso al principio? Ven donde el pastor: pastor, recibí esta palabra, ¿qué puedo hacer? Y si veo que es de Dios, yo le digo: hermanita, venga, dígala a la iglesia. Y usted dice: hermanos, así dice el Señor, y suelte la palabra. Y así usted va aprendiendo a profetizar. Y sé que aquí hay personas que Dios les ha dado palabra profética, pero nunca la dicen porque les da miedo. La guardan en su interior. Y Dios les ha hablado muchas veces, y llega el momento en que Dios no les habla más para otros. ¿Por qué? Porque han acallado y han contristado al Espíritu por no hacer lo que Dios quiere que hagan. Primera de Corintios 14, últimas 2 citas. Primera de Corintios 14, versículo 22. 22 dice: así que las lenguas son por señal a los creyentes, son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pasemos al 24-25 para explicarlo. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose en el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Lo explico así. El don de lenguas para los nuevos los puede confundir, porque no les da convicción de pecado. Les puede causar una confusión y no volver a la iglesia. Es más, yo he ido a iglesias donde las personas hablan en lenguas duro y gritando, y he visto gente nueva que se sale porque les da miedo, porque dicen: me metí al manicomio. Serio, me metí al manicomio. Y por eso hay que tener sabiduría. Las lenguas se hablan pasito para usted y Dios. No es gritando, no es hablando duro. A mí me ha tocado en campañas ir a personas y decirle: hermanita, cálmese ya, cálmese. Hable pasito, abarque. Hermano, y les toca calmarse porque hay gente muy emocional. Entonces dice que el don de lenguas para los nuevos los puede confundir, mientras que el don profético para los nuevos es una bendición. Porque llegan y Dios comienza a hablarles y descubre los secretos de su corazón, y Dios les habla directamente donde necesitan, y caen de rodillas y glorifican a Dios. A mí me ha pasado y lo he visto en iglesias. Iba a una iglesia hace muchos años donde había una unción profética tremenda, y la gente llegaba nueva
y los profetas de la iglesia se iban de una a hablarle, porque así te dice el Señor, porque tú te quieres matar, ayer pensaste esto, y la gente comenzaba a llorar. La gente a veces se arrodillaba, hermano, sorprendidos de la gloria de Dios en ese lugar. La unción profética es necesaria. Y hay personas que cuando se equivocan en una profecía, a veces le echan la culpa a Dios. ¿Sabían eso? Una vez salió un profeta en una iglesia y dijo: así dice el Señor, como en los tiempos de Abraham, que los animales entraron al arca. ¿Fue en el tiempo de Abraham? No, fue en el tiempo de Noé. Pero el profeta dijo, como en los tiempos de Abraham, que los animales entraron al arca de Noé. Se equivocó. Y él, para corregir, al momentico dice: he aquí, dice el Señor, me he equivocado. No fue Abraham, sino Noé. O sea, metió a Dios que se había equivocado, pero fue él. ¿Se puede descachar a alguien con la profecía? Sí, podría pasar. Y termino con 1 Corintios 14, 29 al 33. Termino con esa cita. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Alguien está profetizando, pero otro recibe una palabra profética. El primero, siéntese y deje que el segundo dé la palabra profética. Verso 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados o animados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa eso? Que usted tiene dominio propio sobre la palabra que Dios le da. Y si usted recibe una palabra, no puede estar pues como un loco gritando o profeta. No, usted tiene el dominio propio. Y a veces Dios te da una palabra hoy para que tú la des en 20 días, seguro. Hay momentos especiales para dar la palabra de Dios. Y versículo 30 y 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Mis hermanos, corrí mucho. De verdad que podríamos dar un culto de cada don, pero tengo que hacer un resumencito para que por lo menos tengamos una comprensión de esos dones. ¿Aprendimos hoy? Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies. Tenemos 2 minutos. Vamos a orar. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en este lugar, por darnos este conocimiento tan importante y tan especial, porque podemos comprender que no podemos ser ignorantes acerca de los dones, que son regalos que Dios nos ha dado para la edificación personal y para edificar a las demás personas. Cierra tus ojos por un minuto y levanta tus manos. Padre, yo te pido en esta noche que impartas los dones de inspiración, que comiences a levantar en tu pueblo hombres y mujeres que tengan la unción profética, los adoradores, Señor, los sugieres, los que ministran. Señor, que la unción profética venga en medio de tu pueblo y que se levanten hermanos y hermanas a dar el mensaje de Dios, sean adultos, sean niños. Úsales, Señor. Trae derramamientos del Espíritu Santo que sean poderosos en medio de tu pueblo. Padre, manifiesta el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, porque tus hijos necesitan ser edificados, necesitan hablar contigo misterios espirituales, necesitan recibir victoria sobre la debilidad, necesitan, Señor, confundir al enemigo, porque el que habla en lenguas habla directamente al Señor. Y el enemigo no puede entender lo que tú estás diciendo, porque las lenguas también son la oración perfecta, porque el Espíritu Santo ora a través de nosotros con la oración de acuerdo a la voluntad del Padre. Espíritu Santo, llena a tus hijos. Comienza a impartirle dones, Señor. Visítales en esta semana, que sientan tu toque, que experimenten tu poder, que tu gloria descienda sobre sus vidas. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que la gloria de Dios sea sobre tu pueblo. Equipa a tu pueblo con esos dones maravillosos para que la iglesia pueda ser edificada. Te agradecemos por esta noche, Señor,
por la palabra que nos has permitido recibir. Que quede, Señor, en revelación en los corazones de tus hijos y que se levanten clamando y orando y pidiendo que el Espíritu Santo los use. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Démosle ese aplauso a Jesús. Amén.